Damos paso a Yolanda Aguayo Benito de Osalan, licenciada en Psicología Clínica y graduada en Enfermería, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, integrante del Grupo de Riesgos Psicosociales de Osalan, integrante del Grupo de Trabajo de Riesgos Psicosociales y Salud Mental de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yolanda, primero gracias, ¿vale?, por el esfuerzo, porque pues ha tenido que venir desde un poco más lejos, ¿no?, para poder de Donosti, estar aquí. no está tan lejos de Donosti. Bueno, la playa. Sí, eso ¿vale? sí. Pero gracias por el esfuerzo y gracias a ti. Cuando quieras. Bueno, pues lo primero, eso, también agradecer que hayan contado con nosotras y que nos den otro foro en el que poder compartir los datos recogidos en las campañas que realizamos. Y un poco lo que voy a ir es, el título de la jornada era del análisis inicial a la implantación ya de un plan de acción. Entonces, lo que voy a hacer es la visión del diagnóstico de cómo estamos a día de hoy en Euskadi, cómo están las empresas de Euskadi en la gestión de los riesgos psicosociales. Entonces, bueno, esto para que tengáis un poco conocimiento, en el 2026 ya publicamos el informe completo con los datos que voy a compartir. Si tenéis interés, ahí tenéis el enlace, que va a haber muchos más datos de los que yo os voy a dar hoy, un poco por cumplir con el tiempo que tenemos. Y una vez que planteamos este diagnóstico, nuestros objetivos eran poder tener la información actualizada sobre la gestión de los riesgos psicosociales en Euskadi y cuál había sido su evolución en los últimos años, ya que podíamos hacer una comparativa con el año 2016 y con el 2012, porque teníamos unos informes previos. Queríamos tener una base de datos objetiva para que nos facilitase la reflexión, identificando qué necesidades y dificultades teníamos y poder pensar en unas líneas de trabajo presentes y futuras, y sobre todo un poco lo que estamos haciendo hoy, divulgar la información con todos los agentes implicados en la gestión de los riesgos psicosociales, fomentando esa sensibilización y ayudando un poco a que desde las empresas se haga ese apoyo extra a esta especialidad. El contexto a nivel nacional y a nivel de Euskadi. Tenemos el diagnóstico del Instituto del 2023, donde nos revela que hay una creciente preocupación por los riesgos psicosociales y cómo afectan a la salud mental de las personas trabajadoras, y ahí lo que se vio es que los factores de riesgo más prevalentes eran la presión de tiempo y la sobrecarga de trabajo. Y así nos vamos a la encuesta ESNER del año 2024 y centrándonos sobre todo en los datos de las empresas a nivel de España, lo que nos decía es que el 80% de las empresas identificaba estrés y carga mental como riesgos importantes, pero solo un 30% de ellas aplicaba medidas preventivas. Entonces, aquí ya estábamos viendo que hay una deficiencia en la acción, aunque se haga un diagnóstico adecuado. Entonces, esto también viene un poco enlazado con la encuesta de salud del País Vasco, que también nos confirma que las condiciones laborales son un determinante clave para la salud y la precariedad y los conflictos laborales se asocian con un deterioro de la salud mental. A nivel de conflictos laborales había un 5,7% de mujeres que tenían conflictos en su puesto de trabajo y casi un 8% en hombres. Y ya si nos íbamos a la precariedad laboral, aparecía que del 2018 aquí había habido un aumento y teníamos un 31% en mujeres y un 27% en hombres, en lo que se veía también una diferencia de 4 puntos, donde había una brecha entre ambos sexos. Y así nos centramos en el mapa, en lo que nosotras hemos podido recoger. Nuestra idea idílica, que la muestra pudiese cubrir el 100% de los centros de trabajo de Euskadi a través de los servicios de prevención. Bueno, luego conseguimos una muestra que fue bastante interesante. El objetivo no se cumplió como tal porque era un poco imposible, pero tuvimos la colaboración de 68 servicios de prevención entre propios, mancomunados y ajenos, que aquí quiero aprovechar otra vez más para agradecer también a servicios de prevención como IMQ Ajenos, que tuvieron que hacer un trabajo extra para poder recoger los datos que pedíamos porque no los tenían registrado de la manera que nosotros queríamos y sabemos el trabajo que dio. Y con esto pudimos llegar a 25.522 empresas y 30.100 centros de trabajo.
con una totalidad de 340.000 personas, más de 340.000, que es un 36% del total de la población trabajadora de Euskadi a día 1 de enero del 2024. ¿Por qué 1 de enero del 2024? Bueno, pues porque como la campaña fue del 23 al 25, pues quisimos coger un dato intermedio. Aquí vemos un poco la distribución de los datos que recogimos. Entonces, los servicios de prevención ajenos suponen un 30% del total de servicios de prevención. Entre mancomunados y propios está el otro 70%, pero en cambio dan cobertura al 98% de las empresas y al 97% de los centros de trabajo y suponen la cobertura al 70% de la plantilla de las personas trabajadoras. Si ya nos fijamos en la distribución de la muestra por tramo y sector, bueno, es de todos conocido, pero aquí se ve más claro que la red de empresas de Euskadi son casi todas pymes o micropymes. Podemos ver claramente que están entre 1 y 9 personas trabajadoras y que el sector servicios es el que abarca el mayor porcentaje del total de las empresas. Los datos del mapa, ¿qué nos dejaron ver? Nos dejaron ver que el 97% de las empresas tenían contratada o asumida la psicosociología con algún servicio de prevención, pero en cambio nos dijo que solo el 6,22%, 1.873 centros de los 30.100, tenían la evaluación de riesgos psicosociales realizada. Entonces, aquí, para nosotros, claramente, primera alarma. Estamos en un porcentaje bastante bajo. Esto hay que impulsarlo con este tipo de jornadas, con políticas, con los medios que tengamos, para que esto poco a poco vaya en aumento. Si hacemos la comparativa por sectores, vemos que el año 2016 aquí sí que ha habido un incremento y que las cosas poquito a poco han ido mejorando, pero muy levemente. Y luego el dato negativo que encontramos en servicios, creemos que hemos tenido algún tipo de sesgo en el que hay grandes empresas de servicios que igual la razón social no está aquí, el centro de la empresa no está aquí, igual no hemos sido capaces de llegar a recoger esos datos porque nos extraña mucho que en servicios, que es donde más cobertura hay, sean los que han retrocedido. Entonces, creemos que ahí algo nos puede haber pasado. Luego, el motivo de realización de la evaluación de riesgos psicosociales, en el porcentaje mayoritario es por cumplimiento legal. Ahí sí que nos encontramos que las empresas tampoco lo siguen viendo como un deseo, una necesidad, un deber de integrarlo en sus políticas de empresa, sino que creen que tienen que cumplir con la normativa y entonces lo hacen por esa razón. Luego, entre denuncia, requerimiento, actuaciones de Osalan, ahí son porcentajes mínimos. Si vamos a los centros con la evaluación de riesgos psicosocial realizada, lo que nos encontramos es que los servicios de prevención ajenos son los que en volumen mayor número de evaluaciones de riesgos están haciendo, pero sí que es verdad que como dan cobertura a, tal y como hemos dicho, al 97% de las empresas, claro, luego si ya nos vamos a los porcentajes les queda un porcentaje menor, pero sí que están haciendo un gran volumen de evaluaciones. Luego los servicios de prevención mancomunados y servicios de prevención propios están rozando el 80% en esas evaluaciones. Pero sí que hay un dato que queremos dar también, que no está recogido en este mapa, porque de inicio no nos lo planteamos y en las versiones anteriores tampoco se había recogido, pero cada vez lo vemos más, y es que los servicios de prevención propios y mancomunados, muchas veces esa evaluación de riesgo psicosocial la contratan con un servicio de prevención ajeno, porque por medios propios no lo pueden realizar, aunque tengan asumida esa especialidad. Entonces, el volumen de evaluaciones realizadas por los ajenos es todavía mayor que el que estamos viendo ahí. En esta pirámide lo que podemos ver un poco que está invertida, porque en mi cabeza tenía mucha lógica que estuviese invertida, pero ahora mismo lo veo, tendría que estar de la otra forma, porque de 1 a 9 personas trabajadoras, que es el mayor volumen de empresas, nos encontramos que el porcentaje de evaluaciones psicosociales es un 1,82%. Entonces, vamos a tener que incidir especialmente en esas empresas que son nuestra mayor red. Y luego, si ya nos vamos a empresas de gran tamaño, de más de 500 personas, nos encontramos que el 85% de ellas tiene la evaluación de riesgos psicosociales realizada. Entre 100 y 499 va aumentando el porcentaje, pero es como más escalonado. Pero luego, a partir de 500 sí que hay un salto bastante importante.
¿Qué nos hemos encontrado también? Que la planificación de medidas solo se ha realizado en un 62% de las empresas. Y hablamos de la planificación, que luego ya no sabemos la implementación porque no estaba en los datos que estábamos preguntando. Es mejor que ese 30% que veíamos en la encuesta de SNER, está claro que estamos en un porcentaje mucho más positivo, pero seguimos encontrándonos que hay un 38% de empresas que sí que hace ese diagnóstico, identifica, evalúa esos riesgos psicosociales que tiene su empresa, pero luego no actúa. Entonces, lo que estaban diciendo ellos también, ¿no? Si no damos el paso a actuar, nunca vamos a poder reducir ni eliminar los riesgos a los que tenemos expuesta nuestra plantilla. Y aquí se nos enciende esa segunda alarma, que es los puntos donde más vamos a tener que reflexionar y más vamos a tener que incidir. Si ya nos vamos a los procedimientos de prevención y resolución de conflictos, lo que vimos es que se había implementado, o sea, el protocolo se había implementado en 4.851 centros, que era un 16% del total, y había un incremento de 8 puntos desde el 2016. Aquí sí que nos da a entender que los cambios en las normativas que se han ido incorporando, la obligatoriedad del protocolo por acoso sexual y por razón de sexo, esto también ha empujado y ha ayudado a que las empresas, ya sea con protocolos de entrada única o protocolos diferenciados, que se hayan animado también a tener el protocolo contra conductas inadecuadas, situaciones de acoso y este tipo de condiciones. El motivo principal por tener estos protocolos sigue siendo el cumplimiento legal, igual que las evaluaciones de riesgos. Luego nos encontramos que se había intervenido con esos protocolos en 824 centros, que si hablamos de los 30.100 iniciales que habíamos dicho es el 2,73, y si hablamos de los centros que han implementado el protocolo es un 17%. La mayoría siguen siendo del sector servicios. Creemos que ahí también influye mucho ese trato que hay hacia las personas usuarias, a pacientes, entonces que se pueden generar más situaciones de roce interpersonales, y que esto es lo que empuja un poco que sea el sector en el que más se ha realizado, y sobre todo el porcentaje más alto eran empresas de 100 a 499 personas. Los motivos de la intervención sobre todo era la queja y reclamación, y luego ya estaban en un porcentaje mucho menor la intervención sindical, la denuncia, el requerimiento de la inspección de trabajo, solicitud de Osalan. Eso ya quedaba un poco a porcentajes menores. Los riesgos psicosociales más frecuentes que nos hemos encontrado ha sido el estrés, en el que también hemos incluido los conflictos por organización laboral deficiente, porque a veces no son conflictos que generen una situación de violencia, sino que simplemente hay un desacuerdo y lo que generan es una situación de estrés en tu puesto de trabajo. Y luego la violencia, tanto física como psicológica. En el caso de la física, el 68% de los casos era violencia externa y un 32% era violencia interna. Y en la psicológica nos encontrábamos que el 82,6% de las empresas lo detectaban o lo identificaban como acoso laboral. Ya sabemos que el acoso laboral tiene un peso también jurídico, y entonces no se pudo confirmar si estos casos realmente eran acoso laboral o eran conflictos interpersonales, ya que eso no se llegó a preguntar, porque, como sabemos, lo que se define como acoso laboral real es un porcentaje mucho menor. Entonces, suponemos que se refiere más a problemas de conflicto o interrelacionales. Luego, el acoso sexual estaba en un 10% de los casos y el acoso discriminatorio en un 7,5%. Aspectos destacados en las entrevistas realizadas a los diferentes agentes implicados en la gestión de los riesgos psicosociales. Aquí nos entrevistamos con los servicios de prevención, nos entrevistamos con las organizaciones sindicales, con las organizaciones empresariales, con delegados de prevención, porque lo que queríamos era tener una visión general
de cómo vivían y cómo sentían que estaba la gestión de los riesgos psicosociales. Aquí os he puesto un resumen un poco de lo que dicen todos. Si vais al informe completo, está desglosado, las respuestas están desglosadas por cada uno de ellos. Entonces, lo que se ve es que hay un incremento en la concienciación con cambios en la cultura preventiva. Las variables que más influyen en que se trabaje sobre ello y se actúe son el sector, el tamaño de la empresa y luego tienen un peso importante la existencia de personal delegado de prevención y la existencia de comité de seguridad y salud. Sigue existiendo una dificultad en la gestión en las empresas de menor tamaño. Siguen siendo un poco reacios por desconocimiento, luego tienen miedo a los resultados, a no saber gestionarlos una vez que tienen ese diagnóstico y a veces no le dan prioridad o lo ven simplemente como una obligación legal y que tampoco va a tener una repercusión positiva en la empresa a nivel económico o a nivel de otro tipo de niveles aparte de las relaciones. Ha habido una reducción clara del estigma en relación a los daños de salud mental. Esto vino muy impulsado por la pandemia que pasamos, pero aunque sí que se ha reducido el estigma, sigue existiendo cierto tabú y no es fácil hablar de según qué situaciones. Las actuaciones son más de carácter reactivo, que es un poco lo que estábamos viendo en los riesgos psicosociales. Lo que es la prevención primaria es lo que todavía necesita un impulso mayor, porque lo que se actúa es una vez que se ha visto el daño, una vez que ha existido el conflicto, ya sea de violencia, de estrés, o los daños por estrés o lo que sea. Luego, sigue siendo la percepción de la especialidad, la siguen viendo como secundaria, sí que como ya seguridad, higiene empiezan a estar. Los accidentes en esos ámbitos se han reducido y empiezan a estar ya más controladas, pues se le empieza a dar su espacio también a psicosociología, pero si hay que empezar por algún sitio no se empieza por aquí, se elige otras especialidades. Luego, sigue existiendo dificultades metodológicas, muchas, tal y como han dicho ellos, se quedan en la fase de evaluación cuantitativa, no van a profundizar a través de los cualitativos, que lo que nos están diciendo es, esa foto inicial que tenemos, vamos a enfocar en esas unidades de análisis donde hemos visto que tenemos mayor riesgo. Y luego muchas veces no implementan medidas o son muy generalistas y hay un escaso seguimiento de ellas para ver si han sido eficaces o eficientes. Sí que hay mayor formación, hay mayor conocimiento en las herramientas, aunque nos sigue llegando que hay escasez de personal técnico de prevención cualificado y con experiencia en el uso de estas herramientas, y el personal delegado de prevención también tiene mayor implicación, tiene mayor colaboración, tiene una mejora en la formación, tienen ganas de poder ayudar. Pero hay situaciones puntuales en las que a veces se confunde esas reivindicaciones dirigidas un poco a convenios y otros acuerdos con lo que es la evaluación de riesgos psicosociales. ¿Ventajas de un correcto abordaje? Pues claramente vamos a tener una mejora en la seguridad y salud para evitar daños. Vamos a poder fomentar una adecuada política preventiva en la empresa. Las medidas preventivas, si hacemos una buena identificación, van a poder ser específicas de esa empresa, de ese puesto, de ese área y eficientes. Mejoras organizacionales con mejores resultados, incremento de productividad y mejoras en el clima laboral y, sobre todo, un mayor compromiso tanto desde la dirección, que es indispensable, con la plantilla, y esto va a ayudar también a retener el talento, que es una de las mayores preocupaciones de las empresas ahora mismo. ¿Y qué podríamos aportar desde las administraciones y desde las instituciones? Pues lo que nos piden es que sigamos haciendo campañas de concienciación, que en eso estamos, que estén dirigidas a incrementar la cultura preventiva, que hagamos un asesoramiento y apoyo a empresas, servicios de prevención y personal delegado de prevención, que nos impliquemos en formaciones realistas para pymes y micropymes, que creemos herramientas, guías e instrumentos prácticos que estén dirigidos directamente a los riesgos psicosociales y que homogeneicemos criterios entre los diferentes organismos e impulsemos también la integración de la perspectiva de género en las políticas preventivas. Y, bueno, esto es todo. Muchas gracias por la atención. Sí, como has dicho antes, quizás un dato sería en los datos que habéis presentado, no sé si hay diferencia o se puede en el sector servicios distinguir entre ser público,
o privado. Vale. Sí que preguntábamos qué empresas eran privadas y qué empresas públicas. Luego yo creo que a la hora de sacar las conclusiones y en el informe creo que no lo reflejamos porque el porcentaje mayoritario de las empresas a las que habíamos dado cobertura eran privadas, entonces no nos resultaba que aportaba mucha información y entonces por no generar más datos Sí, por dar. bueno, viene a cuento un poco de lo que ha dicho, ¿no? José Antonio, que se están dando muchos casos, muchas cosas y bueno, siempre es interesante el abordaje y como es un campo a veces donde interviene un factor diferencial que es el político o la política, o sea, hablando de mujer, ¿vale? Pues ahí ya pues, quizás puede ser todavía más controvertido.